Andy, recientemente vimos por fin los resultados más esperados, que eran los resultados de las pruebas internacionales, las pruebas PISA internacional, que mide el rendimiento de los alumnos de escuelas públicas y privadas en diferentes países del mundo, en muchos, casi todos los países del mundo, donde se mide el rendimiento específicamente en tres aspectos fundamentales, que son la lectura, las matemáticas y la ciencia. Nosotros, República Dominicana, estuvimos fuera por mucho tiempo. Creo que la primera vez que participamos fue en el año 2016. 2015. Fue en el año 2015 la primera vez que entra República Dominicana. Y fue un paso importante, Andy, porque si hay un indicador que muestra la efectividad de las políticas públicas en términos de la calidad de la educación, hasta ahora obviamente que son estas pruebas, las pruebas PISA. El resultado de la República Dominicana fue de nuevo, igual que en el año 2015, pues un resultado lamentable. Tuvimos obviamente por debajo de la mayor parte de los países latinoamericanos con los que muchas veces nos queremos comparar. Tuvimos por debajo de Colombia, de Perú, de Panamá, de México, de Costa Rica, ni se diga, de Uruguay, de Chile. Real y efectivamente el resultado, no hubo cambios significativos con respecto al año 2015. Eso, Andy, es un tema fundamental de cara a seguir evaluando o a la evaluación de lo que ha sido el resultado de ese sacrificio, y yo lo voy a poner como sacrificio entre comillas fiscal, que estamos haciendo en pro, obviamente, del crecimiento a largo plazo, del desarrollo y de la pobreza en la República Dominicana, que como obviamente se ha vendido este tema de la educación. Tenemos que poner un stop, ¿verdad? De inicio, cuando en el año 2013 el presidente Medina decide pues cumplir con con la ley que establece que la educación debe recibir el 4%, claramente de inicio se establece, mira, hay un problema de cobertura antes que un problema de calidad. Y de hecho, así lo demostraba una de las asignaciones sociales, del plan de solidaridad, hay una asignación que era para que la madre, se le daba a la madre, condicionado a la asistencia del niño a la escuela. Cuando se hizo un levantamiento de la efectividad, se dieron cuenta que le estaban dando muchas asignaciones a madres que no estaban mandando a los niños. Y cuando iban y le preguntaban por qué, le decían, bueno, pero es que no hay ninguna escuela donde yo lo pueda mandar, que mi niño de 2 años pueda ir caminando, que quede cerca. Entonces, ciertamente el tema de cobertura era un tema importante, y yo creo que ese fue el primer enfoque. Perfecto. El segundo tema, ya tú con los temas de cobertura, que abordó el presidente, fue el tema de la cobertura pero en tiempo y la implementación de lo que conocemos como tanda extendida. Desde mi perspectiva, Andy, el primer paso que quiso dar el presidente fue utilizar esta tanda extendida como un rescate a problemas, a otros tipos de problemas sociales, donde esta tanda extendida venía a rescatarnos de estos temas, como los niños en su casa sin nada que hacer, más expuestos a los temas de droga, más expuestos a los temas de delincuencia, y él dice, bueno, mira, esta tanda extendida, pues un poco va a cubrir este tema. Otro tema también que abordó este 4% y este modelo educativo o esta mayor inversión en educación fue los temas de nutrición. Cuando se arrancó en inicio habían grandes diferencias en las medidas de los niños más pequeñitos, y estaba todo el tema del desayuno escolar, inclusive de la misma merienda y los almuerzos que le dan en las tandas extendidas. Y también pues vino eso a abordar un tema vinculado a la pobreza, y más que a la pobreza, bueno, a la misma severidad, ¿verdad? Que tan fuerte es esa pobreza. Y entonces también el modelo, digamos, que vino a rescatar esa parte. Luego, de hecho, Educa, en uno de los análisis que hace, dice, mira, en vez de ser una tanda extendida, lo que hemos convertido esto es en una tanda lenta. ¿Verdad? Es lo mismo, pero lo estamos dando. Claramente, antes cuando se medían las escuelas públicas, tenían en promedio 3.5 horas de clases efectivas para los muchachos, y este modelo quizá también amplió este tema de la clase. Por otro lado, también remuneró mejor a los profesores y amplió lo que el plan decenal ya se encontraba en una segunda etapa, porque también tenemos que decir que cuando el presidente Fernández, el presidente
Fernández inicia lo que nosotros conocemos, fue cuando Fernández, el primer plan decenal de educación, ¿se inicia con Hipólito o se inicia con el presidente Fernández? No, eso fue, el plan de educación fue, yo creo, en la administración de... En la primera. Mejía, yo pensaba que había sido en la primera de Fernández, o en la primera de Fernández, puede ser. Se inicia un plan decenal de educación, que el objetivo era atacar puede ser, la calidad de los profesores. Antes de este 4%, nosotros teníamos ya 2 tandas. Sí, porque de hecho nosotros pasamos a la segunda 2 tandas de lo que conocimos como el Plan Nacional de Educación, que era una iniciativa para fortalecer la capacidad de los maestros de cara, obviamente, a ir fortaleciendo la calidad de las escuelas. Entonces, nos encontramos, luego de eso, entra República Dominicana PISA en el año 2015 y vuelve ahora sin grandes resultados. Pero no me parece una sorpresa el tema de los grandes resultados, porque no ha habido en el modelo algo que podamos decir cambia radicalmente el enfoque de la calidad de educación, Andy. No ha habido, o sea, si tú ves los planes nacionales de educación, hoy en día la capacitación de los maestros es otro tipo de plan nacional de educación, pero tienen en el fondo exactamente lo mismo. No ha habido un cambio, digamos, en que tú tengas una tanda en la calidad de los profesores, punto. En el acceso a la tecnología, hoy en día es sorprendente. Tuve muchos niños que hoy en las escuelas públicas le están dando iPad, pero real y efectivamente no es que sea parte de un modelo diferente de educación o de insertar al niño de las escuelas públicas en el tema de la tecnología. Igualmente no lo es, muchos lo utilizan porque tienen acceso a las redes sociales, etcétera. Entonces, ciertamente, Andy, el resultado que nosotros vemos ahí es el resultado que tendríamos que esperar, porque si el 4% se ha utilizado más como un safety net, ¿okay? Como la capacidad de agarrar este 4, que es en educación, pero yo lo estoy usando como un safety net real, más que como un incremento de la calidad en educación. Ahora bien, ese safety net sirve en el corto plazo, pero no está dejando las secuelas que necesitamos en el largo plazo. Y todo este tema educativo y tecnológico abre en el tiempo, Andy, cada vez más y más rápido la diferencia entre países. Entre la importancia del quality de la educación. Ya no tanto de la cantidad, si tú fuiste PhD, etcétera, pero es de la calidad y entonces cómo se distribuyen los recursos internacionalmente a mediano y largo plazo. Yo creo que ese es un punto fundamental. Eso es lo que queremos seguir utilizando la educación como un safety net y mantener ese status quo. O queremos hacer un cambio radical donde quien tiene la voz cantante, y de hecho es así en el modelo dominicano, son los maestros, no son los padres. Hay gente que me habla, mira el modelo, hay modelos latinoamericanos donde los padres tienen una participación en las escuelas. En República Dominicana, la educación de la población económicamente activa, en su mayoría, más del 70%, nunca ha terminado la educación secundaria. Un padre ir a una escuela y sentarse ahí, en términos generales exige saber si su hijo está yendo y si le está yendo bien o mal. No le importa si todos los años le están dando exactamente el mismo material, porque no está en la capacidad de evaluar ese material. El 5 de noviembre del 2012, eso hace prácticamente 7 años. 7 años. Yo escribí un artículo que se llamaba Evitemos desacreditar el 4%. Yo decía que la administración del presidente Danilo Medina era la primera que iba a cumplir con el mandato de la inversión del 4%, pero que tenía el temor de que a pesar de que metiésemos toda esa inyección de recursos, si no abordamos como tema central la gran falencia del sistema, que es la baja calidad del cuerpo docente dominicano, que es muy disminuida, en parte producida por un proceso de selección adversa que se originaba desde los gobiernos de Balaguer, donde yo recuerdo que el salario que se le pagaba a los maestros en aquel momento era 60 pesos, y incursionar en el magisterio público era percibido como un sistema de seguridad social. Digo, tengo que tener un empleito, me meto maestro, voy, cuido a los niños en la escuela, pero nunca se percibió la educación como un servicio orientado a mejorar la calidad del recurso humano, la calidad y la calificación del recurso humano. Y me temía que íbamos a gastar cientos de miles de millones de pesos, que estaba muy bien que se invirtiera en nuevas escuelas, pero que eso no se iba a transformar de la noche a la mañana en una mejora de la calidad. Yo creo que parte del problema
ha sido que nosotros, al igual que sucede, por ejemplo, en México con el Sindicato Nacional de Maestros, también ha habido muchos encontronazos. El nuestro es mucho más pequeño, es un sindicato de, qué sé yo, 90, 100 mil maestros. Pero la clase política dominicana y las organizaciones privadas de la sociedad civil que están ligadas al sector de la educación nunca han querido ponerle el cascabel al gato. O sea, que es decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usted no tiene la culpa, porque yo soy el primero que digo que la culpa de esto no la tienen los maestros dominicanos. Ellos se metieron a eso la mayoría, bueno, porque necesitaban un ingreso. Y eso está bien, o sea, eso no tiene nada de malo. El problema es que las políticas públicas no se dieron cuenta que era mejor a esa gente sacarlo y decirle, mira, toma tu ingreso, quédate en tu casa, yo te voy a subir todos los años, quédate tranquilo ahí, te voy a ayudar a conseguir un empleo en el sector privado, pero déjame crear un nuevo magisterio. En el año, yo creo que fue 1996-97, cuando le hicimos la primera presentación al presidente Fernández de lo que debería ser el programa macroeconómico del país, le sugerimos, mire, en materia educativa, desde ya le decimos que si usted no importa una buena cantidad de maestros en el área de ciencia, matemática y lectura comprensiva, nosotros vamos a tener problemas. Nosotros necesitamos maestros que eduquen a los nuestros, pero que al mismo tiempo, a través de Learning by Seeing, o sea, que ellos, los maestros nuestros, vean a los extranjeros enseñando cómo no íbamos a lograr la transformación y hacer la revolución. Nos pasamos 20 años pidiendo. Aquí la plástica la transformaron inmigrantes europeos de las artes plásticas que hicieron una revolución. La música, lo mismo, la música, digamos, de las grandes orquestas. O sea, ¿por qué no entendimos que era necesario también hacerlo en la educación? Yo sé que esto tiene costo político, pero si se sabe comunicar y se llega a un acuerdo con la ADP y se le dice, mira, no se te va a cerrar tu oportunidad, lo que te queremos es mejorar. Y métete en la cabeza que no todos ustedes son entrenables. Esa es otra cosa. No, que se partió del principio, Raúl, de que aquí lo podemos entrenar todo. No, no es posible. No seamos mentirosos. No es posible entrenar a todo el magisterio dominicano. Si usted lo analiza uno a uno, usted se va a dar cuenta que es mejor a algunos, ¿cómo se dice? Pensionarlos, mandarlos para su casa. No son entrenables. Entonces, ¿quién es que lo va a entrenar? Un conjunto de universidades que cuando vemos en el ranking de las universidades latinoamericanas, la primera aparece en la posición 201. Y la mayoría están entre la 350 y la 400. Entonces, esos son los que van a entrenar a nuestros maestros. Nosotros tenemos que entender que aquí transitoriamente vamos a tener que hacer un bypass. 4% del PIB en este país es mucho dinero. Eso da para traerte 10, 15 mil maestros sin problema. Pagarle $2,000 al mes, como lo traen los colegios privados. Entonces, ¿por qué a los niños de hogares pobres que van a nuestras escuelas públicas no le vamos a dar la misma oportunidad que tienen los niños que van al Carol Morgan, al Lux Mundi, a los colegios, digamos, de San Michael's? ¿Por qué no? Si es el dinero público. Entonces, mientras el Ministerio de Educación, la clase política, los partidos, las organizaciones de la educación, Educa, etcétera, le sigan como toreando el problema y no lo quieran enfrentar, yo le pronostico lo siguiente: en el 2021 las pruebas de PISA, anótenlo, los resultados van a ser similares a esto, no van a cambiar. A menos que nos vayamos todos a China a ver qué fue lo que hicieron esos verdugos, que pasaron de unas posiciones bastante rezagadas en algunas provincias en el 2015 y ahora están primero en todo. Dime, Raúl. Pues es un problema difícil. Difícil. México atraviesa por una situación similar. Tal vez no tan grave, pero sí grave. Yo quisiera decir varias cosas. Uno, claramente el problema no es solo de dinero. Y esta es una demostración. Es como todo, un problema de eficiencia en el uso de los recursos. Entiendo que el problema es ese sindicato que ya existe, gente que se entrenó con reglas anteriores y que ese es su capital, o sea, tener ese puesto, tener derecho a cobrarlo. Yo creo que la solución que ofrece Andy
yo también le he propuesto en México, es decir, pagarle el valor presente de sus sueldos, Claro. ¿no?, en su vida útil, porque hacen más daño Claro. tratando de enseñar, tratando de ir a trabajar. Personas que ya han llegado a cierta edad que es muy difícil que se puedan reestructurar, que no tienen la preparación para las condiciones modernas, pero entiendo que eso es una idea muy revolucionaria y que enfrenta una tremenda oposición. Creo que en eso no tenemos mayoría. No vamos a conseguir apoyo, No vamos ¿no? a conseguir apoyo. En México... No, porque también los secuestrados, los 2.5 millones de estudiantes, que los tenemos secuestrados, Correcto. con estos profesores Los rehenes. mal calificados, no se pueden expresar, no votan. Y Los los rehenes padres no de la votan. mayoría son unos irresponsables. Sí. Entonces, Pero a mira, veces son ignorantes, no, mira, más que pero irresponsables. En México, el gobierno anterior, el gobierno de Peña Nieto, hizo una reforma educativa. Como Sí. muchas de las reformas que se hacen en México, mirando las mejores prácticas en todo el mundo, con exámenes, evaluaciones, premios, Tuvo que bonos, todo muy bien hecho. Hasta que vino. El problema de fondo, vino AMLO y le echó para atrás, pero el problema es que tampoco la pudo implementar Peña. O sea, iba a quedarse en letra muerta, o sea, como una intención de lo que querías hacer y no de lo que puedes hacer. Realmente tienes que sentarte con el sindicato y tienes que políticamente negociar con el sindicato. Sí. De otra manera, con llamadas a misas no va a haber solución, ¿no? Pero yo creo que hay un tema muy importante y que tal vez explica por qué los chinos ocupan el lugar que hoy ocupan, el primer lugar. La Greater China, ¿no?, Sí. ocupa prácticamente todos los 5 o 6 primeros lugares. Yo creo que hay, aparte de los maestros, que creo que es esencial, hay un tema de la cultura también. Sí. Confucio no es un accidente. Confucio hace miles de años enseñó a los chinos que la educación es lo principal. Entonces, hay un problema. El chino, desde a miles de años, entiende. Recuérdense que los chinos inventaron la burocracia. O sea, el burócrata moderno que nosotros conocemos viene de Inglaterra. ¿Pero de dónde lo copiaron los ingleses? Sí. De China. Ahí fue que lo vieron. Entonces, la burocracia, el mandarín, el que iba a trabajar para el emperador, era reclutado en un examen nacional, donde iba desde el campesino, el hijo del campesino, el hijo del tipo que trabajaba en la corte, y hacían el examen y eran rankeados. Y tú podías ser de origen muy humilde, un campesino, de un señor feudal, pero mostrabas habilidades para el cálculo, para cobrar los impuestos, para la administración pública, y se te llevaba a Beijing y ascendías. Entonces las familias en China desde siempre han invertido sus recursos en la preparación de sus hijos, porque saben que ese es el camino de la movilidad social. Sí, como aquí la pelota. Porque Exacto. cada sociedad tiene su camino a la movilidad social, Exactamente. claro. Sí, Pero ese- para la ese pelota muy son para unos poco, cuantos. eso tienen que ser demasiado talentosos. Y bueno, y hay una cuota No, en pero claro. las Major Leagues, ¿no? Sí. Eso es lo que necesitamos. Lo que los dominicanos tienen, Con los la padres de la pelota, pasión, con claro. la pelota, es lo que necesitamos con la educación. Porque si no hay una exigencia desde ahí, una percepción de que a través de la educación es como se va a dar la movilidad social, no de un pelotero, sino de la gran masa, pues la gente, este tema es un poco abstracto, no le dice mucho. Entonces, necesitamos cambiar la percepción en los ciudadanos para que le pongan un premio a la educación. Y también tenemos que cambiar la percepción del maestro. O sea, tal vez los maestros actuales no se merecen tener un gran prestigio, pero el maestro en las sociedades donde la educación es fundamental es uno de los seres más respetados. Claro. No es una persona que, por ejemplo, en México los maestros fundamentalmente sirven para marchar, bloquear, hacer paradas en la calle, ¿no? No para educar. O sea, su logro es, hice tantas horas de movilizaciones. Tú sabes lo que es. Y reivindicación. No, nadie se pone como orgullo, yo necesito que me paguen más porque mis alumnos
salieron en el examen de PISA en primer lugar o en un lugar relevante. ¿Tú has visto en Singapur o en Beijing o en Shanghái de que un desfile de maestros protestando por mejores salarios? No, lo que tú has visto son modelos que sí funcionan en términos de competencia entre escuelas a raíz de los resultados de la evaluación de los muchachos. A usted le fue muy bien, usted tiene plata. A usted le fue muy mal, usted tiene menos dinero y tiene que tratar de conseguir más a partir de ahí. Tú ves, por ejemplo, 2012, el líder fue Shanghái, China, en las 3 ramas. 2009, líder en las 3 ramas, Shanghái. Parece que la gente de la OECD le dice, mira, tú estás abusando porque tú me estás poniendo a competir únicamente los estudiantes de la provincia más rica. Dice China, ¿qué es lo que tú quieres? No, agrégame a Beijing, a Guangdong, ahí está. Metieron, vinieron, lo hicieron y entonces en el 2015 bajaron a la posición 27 de la primera que habían sacado. Al meter 3 provincias más, bajan a la 27 en lectura, a la 6 en matemática y a la 10ª posición en ciencia. Probablemente ellos analizaron esa situación. Esto es inaceptable para lo que queremos proyectar al mundo. Vamos a trabajar. En 3 años, las 4 provincias volvieron de nuevo. ¿Qué sacaron en el 2018? En lectura 1. En matemática 1 y en ciencia 1. Lo desplazaron a Singapur. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Bueno, que cuando hay metas nacionales, gobiernos visionarios que saben lo que quieren y hay orden, disciplina y respeto, porque un maestro, el respeto que se le tiene a un maestro en una escuela china es una cuestión sagrada, lo que tú dices, el prestigio, es una figura por encima del papá y la mamá. Sí, claro. Aquí no, aquí te le bailan, ¿cómo que le llaman ustedes lo que ustedes bailan? Te lo relajan, te le tiran papel. O sea, no, hombre, tenemos que cambiar. Vamos a hacer una pausa. Pues.